Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy, como verán, no estamos transmitiendo desde el estudio de ADEN, desde Casa Matriz, sino estamos desde la casa, porque es tiempo de quedarnos en casa para contribuir a que esta pandemia vaya disminuyendo y con el tiempo desapareciendo. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando acerca de home office y teletrabajo, el gran desafío que están implementando la mayoría de las empresas y los trabajadores. Y para ello nos vamos a estar conectando con Liliana Martínez. ¿Cómo estás, Liliana? Un gusto, Cecilia. Buenas tardes. Muy bien. Un gusto tenerte con nosotros. Y contigo vamos a estar conversando acerca de estos retos y estos desafíos que están enfrentando las empresas. Pero no lo vamos a estar haciendo solas, sino que has estado en contacto con expertos en diversas latitudes que nos han transmitido sus buenas prácticas y cómo van implementando estos tips y estas claves para llevar con éxito esta forma de trabajo que estamos experimentando. Algunos por primera vez y otros ya venían haciéndolo, pero bueno, estaremos conversando de esto. Nos hemos preparado mucho. Hay en toda Latinoamérica e inclusive en Estados Unidos gente esperando para conectarse con nosotros. Desde España también vamos a recibir un testimonio de cómo está avanzando esta práctica del teletrabajo, así que creemos que tenemos contenidos muy atractivos para compartir esta tarde, Cecilia. Bien, los invitamos entonces y los dejamos conectados con Liliana Martínez. Estamos esta tarde compartiendo reflexiones. Estamos desde casa porque justamente la realidad nos está desafiando a vencer estas fronteras que hoy tenemos desde el punto de vista no solo de lo físico, sino también de nuestros paradigmas, y abrazamos la virtualidad para tratar de estar en contacto unos con otros. Vamos a hacer un recorrido por distintas latitudes, y por eso creo que quienes comenzaron un poco a sufrir las consecuencias de esto que estamos viviendo hoy tiene que ver con Europa. Y por ello, desde España, tenemos a Elvia Sacher. Elvia, ¿nos podrías compartir cuáles son tus recomendaciones para trabajar adecuadamente en estos espacios virtuales sin perder la productividad? Hola a todos y gracias por establecer este punto para encontrarnos, aunque sea a través de las herramientas online. Primero que nada hay que aclarar una cuestión cultural y entender una cuestión cultural. El teletrabajo no es una cuestión de un beneficio que se da al empleado, sino que es una forma de flexibilizar las condiciones laborales para que brindarle la posibilidad al empleado de conciliar mejor su vida profesional y su vida personal, pero a la vez le da la posibilidad a la empresa de flexibilizar y tener más posibilidad de reacción ante situaciones críticas como es la que estamos viviendo. Al margen de ello, existen muchísimas organizaciones que han avanzado muchísimo en implementar las prácticas de teletrabajo para sus empleados de áreas estratégicas o de servicios centrales, especialmente en organizaciones muy verticales, y esto lo que termina causando es que si bien las partes estratégicas están muy comunicadas y coordinadas, falta poder de acción porque todas las áreas operativas y funcionales no están igualmente comunicadas. Para evitar esto, yo creo que hay algunas pautas básicas que hay que seguir para poder planificar y gestionar mejor esta modalidad de teletrabajo. En primer lugar, hay que entender cuál es el valor que se distribuye o que se aporta desde cada área funcional, desde cada departamento o equipo de trabajo, y también desde cada rol o función personal.
Eso es básico para no perder el norte y para saber cuál es la prioridad de cada uno. En segundo lugar, una vez establecidas estos niveles de contribución de cada uno, hay que definir pautas o cuestiones para poner en valor todo ello, o sea, tener un set de métricas en las cuales poder controlar y evaluar que estamos siendo efectivos en esta práctica del teletrabajo. En esa línea hay que tener muchísimo cuidado de no recaer en métricas demasiado cuantitativas. Por ejemplo, cantidad de facturas procesadas, cantidad de pedidos procesados, cantidad de legajos trabajados, porque si estamos teniendo ese tipo de métricas tan cuantitativas, lo más probable es que haya una oportunidad de automatizar esa práctica o ese proceso. Tenemos que ver que la contribución que hace nuestro equipo es una contribución de valor, no es una cuestión de tareas mecánicas. Debemos salir a hacer un quiebre de esa perspectiva, y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es orientarnos a poder extraer, digamos, valor productivo que esté asociado al talento genuino de nuestros equipos de trabajo. En tercer lugar, debemos precisar cada uno de los entregables recurrentes o cuestiones que sirven para alimentar otros procesos o actividades que tenemos que sacar, digamos, desde nuestro equipo de trabajo. Entonces, todos esos entregables recurrentes, lo mejor es distribuir la responsabilidad entre todo el equipo para no provocar los cuellos de botellas y para poder tener capacidad de reacción. En cuarto lugar, lo mejor es planificar y establecer los foros o los puntos de encuentro, aquellas reuniones, más allá del canal o del medio que utilicemos. ¿Qué puntos de encuentro van a ser necesarios para encontrarnos con nuestros equipos? Aquí debemos ser muy eficientes en esta planificación y evitar que estas reuniones masivas donde hay muchísimas personas y se pierde cuál es el objetivo real de lo que se quiere conseguir. Es mejor tener reuniones o espacios de encuentro más pequeños, con poca gente y objetivos sumamente focalizados. Más vale más recurrencia que no una sola y masiva. En esta línea lo mejor es también disponer de medios de compartir, ya sea un lugar o un reservorio de minutas donde queden reflejadas las personas que han participado, las decisiones que se han tomado, para que eso pueda ayudar a que la comunicación fluya y a que la información esté disponible para todas las personas. En esta línea, obviamente, hay un error muy habitual que se suele producir, y es que se planifican la mayor cantidad de reuniones o a primeras horas o a últimas horas de la jornada laboral, siempre pensando con esta mentalidad tradicional en la cual lo que se busca es que las personas cumplan un horario de trabajo. Pensemos que nosotros lo que queremos es que las personas contribuyan con el máximo valor posible, no que cumplan horas. Haciendo ese cambio de perspectiva, yo creo que la mayoría de las personas han vivido o han visto situaciones de personas que estaban en las oficinas cumpliendo todo el horario laboral rajatabla y no se veía realmente cuál era el valor que hacían o cuál era el valor que aportaban a la organización. Por eso lo mejor es establecer horarios durante el día para facilitar esos momentos de encuentro. A medida que van avanzando en esa planificación se verá si son encuentros presenciales o remotos. Y ya como última pauta recomendable es, una vez que se ha avanzado, digamos, en la definición de los objetivos, de las funciones, en las métricas, en los foros de encuentro, en los entregables, poder precisar cuáles son los recursos que se necesitarán en cada uno de los casos. Aquí tendremos un set de recursos generalmente útiles para todos, como van a ser el correo electrónico, las aplicaciones para hacer videollamadas o reuniones virtuales, los espacios para compartir archivos, y después habrá recursos que sean más específicos de funciones determinadas. Claramente estas son pautas generales para implementar y hacer una buena gestión del teletrabajo en circunstancias, digamos, normales.
no es la realidad que estamos viviendo hoy, lamentablemente. En una situación como la de hoy deberíamos primero que todo definir cuál es, qué tipo de, digamos, de aporte estamos haciendo a la comunidad desde el lado de la organización, si realmente estamos cubriendo una primera necesidad o en realidad estamos brindando normalmente productos o servicios que no son de esta primera necesidad. Si son de primera necesidad, hay que minimizar el riesgo y la exposición de nuestros recursos humanos, pero igualmente mantenernos funcionando para asegurarnos de proveerle a la comunidad lo que necesita. Ahora, si no son de primera necesidad, probablemente deberemos parar y tratar de no ocupar aquellos recursos que pueden ser escasos o estratégicos para una primera necesidad. Muy valiosas estas recomendaciones que nos hacía Elvia desde España, pero también hay alguien que quiere compartir sus vivencias, que lleva ya un largo camino recorrido. Tenemos aquí a Robert García. Él se está comunicando desde Miami con estas experiencias para compartir. Estamos con Robert García, experto en gestionar personas dispersas geográficamente, con una vasta experiencia en gestionar equipos en Europa, Medio Oriente, con base de operaciones desde Estados Unidos. Me gustaría preguntarte, Robert, ¿es lo mismo home office que teletrabajo? Hola Lili, gracias por la oportunidad. No, en realidad es distinto. El home office es relocalizar el espacio de trabajo en casa, o sea, que tomar un espacio en la casa y trabajar totalmente desde la casa, desde tu hogar. El teletrabajo puede ser una flexibilidad de trabajo, o puede ser unos días a la semana, unas horas, quizás tengas un espacio de trabajo en la oficina o en la sede, y vienes y vas. El home office es una persona que quizás no está ni en la misma ciudad donde está la oficina. Está replicando todo lo que hay en la oficina y no es necesario que esa persona esté en la oficina. Ok, cuando uno se enfrenta a cualquiera de estas dos modalidades, ¿cuáles son los desafíos culturales que hay que enfrentar para que en verdad la gente siga sosteniendo productividad? En primero hay que establecer objetivos, metas. Hay que tener un compromiso, confianza en el empleado, el colaborador, que el empleador confíe plenamente en que esos objetivos y esas metas se vayan a cumplir. Por eso hay que medir resultados. No importa dónde esté trabajando este empleado, sino hay que tener resultados. Y si esos resultados no se cumplen, ¿cuáles son las razones? Hay que apoyarlo para que asegurarnos de que podamos llegar a esas metas y ese compromiso total. Acá se le dice empowerment, ¿no? Apoderamiento del desempeño del trabajo, darle autonomía para que el empleado pueda desarrollarse y cumplir con todo lo que se ha acordado. O sea que a la base no estamos hablando de una cuestión de confianza, sino que necesitamos evidencias de que de alguna manera la persona esté realizando su tarea. Exacto, y no solo monitorear, o sea, con tecnología, ver qué está haciendo, si está trabajando o no, sino tenemos objetivos, tenemos que cumplirlos, si no se cumplen, tienen que haber justificaciones, pero saber y asegurarnos de que el trabajo se hace y que los resultados se pueden probar que el trabajo se está haciendo. Ser un poco, adaptarse a la realidad de no vernos en persona, pero sí hay conexión, comunicación, para asegurarnos de que están siendo exitosos donde quiera que esté trabajando. ¿Es importante dar feedback a la persona en relación a su desempeño cuando está trabajando a la distancia?
Sí, definitivamente. Muchas veces, y he trabajado por muchos años remoto o en un home office, y a veces se siente uno aislado, no se siente parte del equipo. Por eso es importante conectarse, tener comunicación. Como jefe, darle ese feedback continuo. Quizás si no todos los días, un día sí, un día no, pero que sepan que a través de un WhatsApp o un mensaje o una llamada, es también importante verle las caras, reunirnos como equipo para formar parte. He tenido equipos a través del mundo, todos en distintos horarios, pero buscamos un tiempo donde nos reunimos el equipo para vernos todos y saber de nosotros y tener un tiempo libre de poder hablar y en realidad conocernos. Porque se pierde un poco de eso espontáneo, de eso de ir a una oficina o pasarlo en el pasillo. Todo eso tiene que ser programado, coordinado, porque no hay un momento, quizás las agendas usualmente cuando uno trabaja remoto están bien llenas y es a veces imposible hacer una sencilla llamada o conectarte con alguien. Por eso es importante tener esa relación y tener distintos vínculos para poder conectarse el día a día y tener esa confianza y esa relación para poder seguir adelante y ser exitoso. Es sumamente valioso lo que nos estás diciendo. Da la sensación de que monitorear el desempeño de nuestros colaboradores debe ser algo absolutamente formal y en ese marco mantener las comunicaciones. En nuestra experiencia, creo que es sumamente valioso incorporar estos elementos de comunicación informal, como acudir al WhatsApp, como poder utilizar el chat de cualquiera de los medios de comunicación en los que de alguna manera nos relacionamos cotidianamente. Importante entender que somos humanos, y esa dimensión humana es muy importante de gestionarla en la virtualidad. Y se puede replicar con la tecnología. Totalmente convencidos que la tecnología debe ser nuestra gran aliada a la hora de pensar en desarrollar personas en la virtualidad. Muchísimas gracias, Robert, por compartir nuestras experiencias. Cómo no, con mucho gusto. Seguimos avanzando a paso firme en estas reflexiones compartidas y es momento ahora de que, sin perder la conexión con Robert García desde Miami, vamos a sumar ahora a Diana Sastre desde Colombia. Nada mejor que un professional debate para poder ver perspectivas, puntos de vista diferentes y sobre todo vivencias a lo largo de todo el continente americano. Bienvenidos a ambos. Ha llegado mi momento favorito, que es el Professional Debate. Estoy aquí acompañada con dos personas que verdaderamente van a hablar desde su experiencia. Nos acompaña Diana Sastre, quien tiene experiencia en gestión de equipos remotos en Estados Unidos y distintos países de Latinoamérica. También está con nosotros Robert García, con una vasta experiencia en gestión de equipos en Medio Oriente y Europa. Los invito, colegas, a compartir experiencias. La primera pregunta que quiero hacerles es: ¿cuáles han sido para ustedes los principales desafíos que han tenido al gestionar en forma remota? Uno de los primeros desafíos que yo me enfrenté en el tema remoto fue el tema cultural. En Latinoamérica no está tan arraigado este tema del home office. Aunque ya de ciertos años para acá ya está un poco permeado, sobre todo en los niveles directivos y gerenciales, todavía hay una oportunidad de permear el resto de estructura de la organización, y yo creo que es por un tema de mindset y de cultura, Liliana. ¿Tu experiencia, Robert? Sí, varios desafíos. O sea, en Estados Unidos es mucho más común. El home office se ha utilizado y en los últimos años, en realidad, mucha gente trabaja y tiene su home office bien equipada. En el Medio Oriente, Asia y a través de otros países ha sido un poco más difícil. La gente quizás no tiene la disciplina
no entienden. Para las empresas donde he trabajado, yo creo que es importante hacer el home office y en realidad equipar bien a todos los empleados para que puedan desempeñar su trabajo y en realidad regirse por el compromiso, la confianza, el cumplimiento del trabajo. Ahora, yendo a la realidad, a nuestra experiencia, un error que hayamos cometido que nos llevó a decir nunca más haría esto. Mira, Liliana, yo te puedo compartir algo y es desde mi experiencia y le recomiendo a todos, no asuman que las personas saben hacer home office porque no es tan sencillo. Hay que ayudarlas en el tema de adaptación y por más básica que sean las recomendaciones y tips, es importante que abarquemos todo, que nos reunamos, que le hagamos saber el paso a paso para implementar una estrategia adecuada y eficiente de home office desde el punto de que levántate como si fueras a salir de casa. Algo tan sencillo marca la diferencia. Entonces yo creo que esa es mi recomendación. Un error es no supongas y dar la información para que todo el mundo tenga la claridad en el mismo momento. Quienes ya han tenido home office, lo refuercen y quienes no lo hayan tenido, lo adopten. Gran aprendizaje. Robert, ¿y tu parte? Sí, para mí, estoy de acuerdo, Diana. O sea, no puedes asumir nada, tienes que asegurarte de que tenga la tecnología adecuada, los equipos necesarios, hasta algo tan sencillo como tener un escritorio o un espacio de trabajo. Ya hoy en día, en realidad, que el perrito ladre, que se oiga un niño, ya no es tan mal visto como anteriormente, pero tenemos que tener mucho cuidado en que los empleados estén seguros ergonómicamente, que estén trabajando bien, porque puede crear problemas de seguridad y mal trabajo si no los equipamos bien en sus oficinas. Correcto. La verdad que compartiendo entre pares, mi experiencia fue entender que esto tenía que ver con el monitoreo de la gente. En mi experiencia personal, el gran desafío fue comprender que no se trata de un tema tecnológico, sino de dirigir personas que no vemos, que en ese momento no estamos percibiendo si están trabajando o no. Y creo que en lo personal, el gran desafío que uno tiene es estar abierto, estar disponible, generar todos los vínculos necesarios para que la gente recurra a nosotros cuando lo necesita. Creo que por ahí el gran error que ocurre con muchos profesionales es creer que se trata de una cuestión de tecnología, que se trata solo de una cuestión de disponibilidad de determinados sistemas o procesos. Creo que lo que nos lleva como líderes a reflexionar en esta situación de tener que dirigir virtualmente es comprender que los vínculos hay que trazarlos, que hay que construir estos espacios. Me parece que el tema de mindset que justamente estaba rescatando Diana es una temática muy, muy importante a tener en cuenta y que la experiencia de Robert también nos habla de la necesidad de crear estas condiciones. Muchas gracias a ambos por habernos compartido su experiencia esta tarde. Qué rico es compartir experiencias en estos espacios virtuales. Estamos recorriendo nuestro mapa y junto con él compartiendo experiencias, vivencias, con profesionales de distintas latitudes que nos están ayudando a enriquecer ese bagaje de herramientas con las que contamos para enfrentar esta virtualidad. Ahora, ¿no estaría bueno pensar en los riesgos? Para ello hemos convocado, nos vamos al fin ya del mapa, Cono Sur. Aquí desde Argentina nos va a ayudar Gabriel Holland, él es experto en riesgos, a ver cuáles son los riesgos que estamos enfrentando cuando trabajamos en la virtualidad.
llegado el momento de hacer una nueva reflexión y estamos aquí con Gabriel Holland. Él es especialista en economía y finanzas, tiene una vasta experiencia en gestión de riesgos y proyectos de transformación digital. Lo hemos convocado aquí a Gabriel para que nos cuente cuáles son los principales riesgos que hay en los procesos de transformación digital y el teletrabajo. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme a reflexionar en ADEN sobre estos temas. Me parece que el riesgo más importante que conviene que miremos es justamente el de dónde nos paramos para mirar esta situación. El resto son medidas instrumentales. Sin embargo, dos cosas me parece que conviene tener en cuenta. Primero, que hay que contener la situación. Siempre hay que estar receptivo a tolerar la angustia de nuestros colaboradores, de nuestros clientes y la propia. Este es el primer trabajo. El segundo, ¿dónde nos paramos? ¿Cómo miramos la cuestión de transformación digital? Y aquí hay un cambio absolutamente radical en todo este tema. ¿Por qué? Hasta hace poco tiempo, nosotros, sobre todo en Latinoamérica, donde los recursos económicos suelen ser más escasos, mirábamos la transformación digital como algo bueno para tener, o necesario a lo sumo porque la competencia nos corría. Sin embargo, a partir de esta situación crítica de la pandemia, nos damos cuenta que la transformación digital, antes que una amenaza, es una oportunidad inmejorable, que por otra parte no hay más remedio que tomarla, porque esta cuestión del contacto físico está limitada y va a seguir limitada por mucho tiempo. Y aunque luego permita explayarse, aunque luego permita volver a hacerse, tiene un costo infinitamente más alto que imprimirle a los negocios un sello de digitalización, un sello de comunicarnos con nuestros clientes y colaboradores a la distancia. Ahora sí, el mercado es el mundo y es 24/7. Lo hemos aprendido de la peor forma, a través de una enfermedad, pero es necesario que tomemos en cuenta este mensaje y que lo utilicemos el día después a nuestro favor. Entonces siempre teníamos problemas con el reto de ser accesibles a los sistemas, de que los clientes y colaboradores entraran en nuestra inteligencia de la compañía y fuéramos víctimas de robos, porque permitíamos a los empleados trabajar en forma remota con una computadora o con su teléfono, permitíamos a los clientes que realicen operaciones, transacciones, sobre todo en el sector financiero. Temíamos a la ciberseguridad de todo esto. Pues bien, señoras y señores, la historia no nos da alternativa. Marchamos agarraditos del brazo y todos esos miedos y esos riesgos van a tener que ser moderados, manejados e incluso aceptados a pérdida, porque es la única forma que tenemos de continuar vivos en la actividad comercial. Es decir, el teletrabajo y la telerelación comercial. Por un lado, para cumplir con las normas básicas que protegen a nuestros colaboradores, y por el otro, para seguir utilizando esa energía vital. Digo y termino. ¿Dónde nos paramos? Lo que era una amenaza hace unos meses, hoy es una oportunidad y que hay que tomarla sí o sí, que es transformarnos digitalmente, que es apuntar al teletrabajo también. Esto, además de todo, al final del día, va a resultar más barato para las organizaciones y en mejor calidad de vida para sus participantes, desde mi punto de vista. Gabriel, como siempre, el optimismo que te caracteriza, transformar esta crisis en una oportunidad, revisar hacia adentro nuestras organizaciones para ver si estamos preparados y justamente salir fortalecidos de toda esta adversidad que nos rodea. Muchísimas gracias, Gabriel, por habernos acompañado en este espacio. Un gusto, a las órdenes. Que sigan muy bien. Gracias, Gabriel, por compartir tus experiencias, tus recomendaciones. Sin lugar a duda, cuidarnos de los riesgos es absolutamente vital en estos procesos que son complejos, que son difíciles, en ambientes turbulentos. Tenemos a alguien que se quedó con nosotros para compartir algunos tips. Estoy hablando de Diana Sastre. Diana, ¿qué tendrías para compartir con nosotros? Desde Colombia, entonces, escuchamos tus recomendaciones. Estamos llegando al final y hemos invitado a Diana Sastre.
Ella es la directora ejecutiva de ADEN en Bogotá y tiene una larga experiencia en gestión de equipos remotos. Ella ha trabajado en Estados Unidos y distintos países de Latinoamérica, varios años de trayectoria. Queremos bajar de la teoría a la práctica, Diana. Preguntas para ti. ¿Qué tips nos recomendarías para la gestión de equipos en estas circunstancias? Claro que sí. Muchísimas gracias primero por la invitación. Y una de las cosas que primero les recomendaría para trabajar con los equipos es hacer acuerdos. Los acuerdos son compromisos que precisamente son de mutuo acuerdo entre el líder del equipo o el líder directivo y sus equipos que tiene, ¿ok? En esos acuerdos van a establecer cuándo se van a reunir, las horas que se van a reunir, cuánto tiempo y qué es lo que van a medir. Una vez que hagan esa reunión y fijen acuerdos, ¿ok? Eso ya va a pasar al segundo tip. Es todos los acuerdos que se fijen en esa reunión, que tiene que ser previa o en la inmediatez de la salida al teletrabajo o al home office, se tiene que colocar en el calendario, pero de una forma, Liliana, que yo lo denomino como rocas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú utilizas esa reunión como una roca, eso no se mueve, ¿ok? Porque todos acordamos previamente que íbamos a participar en ese espacio. La otra recomendación es que dividamos en unidades funcionales todo el equipo que tiene la organización, para que esas rocas sean por área funcional, ¿ok? Y que de esa manera el líder del equipo pueda distribuirse cómodamente por los equipos y hacer el seguimiento. Otro tips importante que les doy es hacer dentro de esas rocas, o sea, que una de esas rocas sea la reunión de planificación de la siguiente semana, ¿ok? En esa reunión de planificación de la siguiente semana se van a colocar las actividades claves que se le va a hacer seguimiento o tracking la siguiente semana por área funcional. De esa manera, todos estamos garantizando tener un look o una visión de lo que es importante para la organización en esos cortos periodos o corto plazo, que sería semanalmente. Entonces, ya hablamos de los compromisos, ya hablamos de la calendarización, ya hablamos de la planificación y ahora hablamos del seguimiento. Una vez que todos acordamos lo que vamos a hacer la siguiente semana, Liliana, hay que hacerle seguimientos, ¿ok? Las reuniones de seguimiento, para ello, también tenemos que establecer semanalmente, obviamente separada de la semana de la planificación, esa semana de seguimiento y esto es súper importante, la definición de los KPIs que se van a seguir. Por ejemplo, el tema es que si yo tenía 3 o 7 actividades en esa planificación, de las 7 hice 5, ¿ok? Me faltaron 2. Esas 2 están en desarrollo, que hace falta o hay un tema de ajustes. Entonces hay que establecer bien los KPIs al seguimiento para que en esa reunión de seguimiento entonces sea realmente eficiente. Y la última que te puedo decir que a mí me ha funcionado mucho es delegar, Liliana, porque en todas las organizaciones tenemos líderes, ¿ok? Porque una persona no necesariamente puede estar bien monitoreando todo, pero si tú tienes como puntos claves, puntos estratégicos y delegas este tema de KPIs, de seguimiento, y luego recoges como a nivel de un reporte ejecutivo con tus personas claves, siendo, obviamente lo estoy hablando desde un punto de vista directivo, esto lo puedes ir bajando según las posiciones de la empresa, al final el objetivo es el mismo, ¿ok? No perder el tracking de lo que se está haciendo con los equipos, pero delegar es importantísimo cuando todas las personas tienen que saber el rol y la importancia de ellos dentro de la organización. Y para mí, finalmente, el éxito del tema del home office o teletrabajo es que donde quieras que estés, tú puedes hacer
tu responsabilidad y tus acciones, porque al final cada quien debe ser garante para lo que fue contratado y para lo que tiene responsabilidad. Absolutamente práctico tu aporte. Muchísimas gracias. Estamos listos para la acción. Seguimos compartiendo experiencias. Seguimos en este desafío de enfrentar la virtualidad con herramientas digitales, pero tomando todos los recaudos necesarios para que en verdad estos procesos sean exitosos. Hemos trabajado con distintos profesionales yendo de la teoría a la práctica. Y quiero convocar ahora especialmente a Alejandro Cerón. Él nos habla desde Miami y en la trinchera, como le ha tocado llevar adelante este desafío, ha logrado implementar exitosamente el teletrabajo en una semana. Vamos a ver qué tiene para contarnos. Enfrentando los desafíos que nos pone la realidad, tenemos un invitado. Está con nosotros Alejandro Cerón. Él es COO de BMS Corredor de Reaseguro. Sus instalaciones están desde Miami y allí ha tenido el desafío de implementar home office en una semana. Bienvenido, Alejandro. ¿Cuáles han sido tus principales desafíos esta semana? Muchas gracias. Más que nada hay que tener preparación y para esto, desde el momento en el que uno tiene que prepararse para un evento como el que se está viviendo, lo primero que hicimos fue hacer un inventario de todo el equipo físico y buscamos a cada uno de los empleados. Hay que hacerlo con mucho cuidado porque uno no quiere generar un pánico innecesario. ¿Por qué de la nada empezamos a hacer un conteo de ese tipo? Entonces fuimos persona por persona, además del sistema, probando que su computadora pudiera estar conectada de manera externa, que tuvieran las computadoras en forma, que no hubiera ningún equipo demasiado viejo que no fuera a aguantar las transmisiones que se requerían. Y también en paralelo estuvimos probando Skype for Business, que es uno de los elementos que utilizamos aquí, como pudo haber sido Zoom, Webex o cualquier otro. En este caso que teníamos Skype, la mayoría de nuestros empleados lo tenía como parte de su software, sin embargo no necesariamente lo utilizaba a diario. Entonces fue invitar a cada jugador a que lo probara, a que pudiéramos hacer eso y quisimos hacer un piloto de un día por completo para estar seguro que ante la necesidad hubiéramos podido estar preparados. ¿Crees que fue un acierto que las personas ya tuviesen experiencia en la utilización de estas herramientas, aunque no con tanta intensidad? Nosotros vivimos, aunque tenemos operaciones en varias ciudades del mundo, vivimos la mayoría de nosotros en Miami, que es un territorio de huracán. Como hoy puede ser el esquema que vivimos de un esquema pandémico, pudimos haber tenido otro. Entonces, es importante que la gente empiece a hacer este tipo de pruebas constantemente. Entonces, cuando los invitamos, nunca dejó de faltar aquel que creyó que no era serio y no lo probó, y cuando tuvimos ese primer día piloto, no podía conectarse. Eso pasa, pero es muy acertado hacerlo cuando no estás con el peligro enfrente o ya mandado a tu casa, sino todo esto probado de manera preparatoria. Ahora bien, por lo que mencionabas recién, no es la primera vez que les toca, dados los huracanes de la región en donde están instalados, que les toca tomar esta modalidad. ¿Es de esperar que la productividad de la gente disminuya? ¿Se han enfrentado a ver que el desempeño de las personas se ve deteriorado? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Una vez más, hay que atacar el esquema generacional. Habrá gente que está educada a pensar que la gente que está en su casa no está trabajando y que está atendiendo otras cosas, como los que ya han podido trabajar en casa o han entendido que es importante hacerlo.
Yo lo vería desde un punto de vista que esto es como alguien que nunca come dulces y de repente tiene acceso a todos los dulces. Posiblemente de inicio se vuelva loco, posiblemente las primeras 2 horas esté descansando y tomándose un café más tiempo del que era, o no se prepara para estar listo como lo habría hecho para venir a la oficina. Pero después de eso va descubriendo que el trabajo sigue, que nuestros clientes siguen llamando, que nuestros compromisos están ahí. En ese momento todos van entrando en ese eslabón. Qué interesante esto que manifiestas. Creo que es esencial darnos una oportunidad para repensar la realidad, repensar nuestra dimensión laboral y entender que a la base somos humanos. Somos humanos trabajando, humanos conviviendo, y que también la productividad está vinculada con este lado humano que nosotros podemos llegar a construir en la virtualidad. Queremos darte muchas gracias por esta intervención de esta tarde. Para nosotros ha sido muy valioso que puedas hablar desde tu experiencia. Muchísimas gracias. Qué interesante esta tarde. Claramente este recorrido por el mapa no solo nos permitió saber cuáles son las vivencias y experiencias en las distintas latitudes, sino que además nos dio la posibilidad de comprender este fenómeno de la virtualidad desde las distintas perspectivas. El viaje ha sido intenso y arrancamos por España, donde desde allí Elvia Sacher nos proponía comprender que para poder teletrabajar, para poder tener este tema de home working, era importante que la compañía se hubiese sometido a un proceso de transformación digital. Comprender que esa transformación digital no solo tenía que ver con la posibilidad de tener sistemas y procesos sostenidos virtualmente, sino que además entender que hay hábitos y pautas que las personas tenemos. Ese primer paso desde España ya nos ayudó a empezar a comprender. Luego tuvimos la participación muy valiosa de Robert García, quien nos aportó una distinción conceptual interesante. No es lo mismo home working que teletrabajo. Y en este sentido, comprender la diferencia nos ayudó a poder entender que no es lo mismo una persona que ya tiene programado determinados días trabajar desde su casa, pero sigue con la contención, sigue con el espíritu colaborativo que sus pares le suministran cuando vuelve a integrarse a las paredes de la organización. De lo que estamos hablando es de la posibilidad de teletrabajar como un fenómeno claro, como algo que implica determinadas características de autogestión de las personas, pero también de los líderes que las acompañan. La posibilidad de monitorear ese desempeño y llevar adelante toda esta virtualidad sin perder productividad. Luego tuvimos un momento muy importante en este espacio. Hicimos un professional debate y ahí sumamos a Diana Sastre desde Colombia para ver qué nos pasaba, qué dificultades sentíamos que teníamos quienes de alguna manera gestionábamos personas en la virtualidad. Y allí ambos, Diana desde Colombia y Robert desde Miami, compartieron que los principales desafíos que nosotros teníamos era comprender que necesitamos estar cerca y que esta cercanía tenía absolutamente que ver con poder gestionar el desempeño, con poder generar reuniones, con poder tener ámbitos en los cuales nuestros colaboradores nos sintieran cercanos, más allá de que estos fuesen digitales. Luego tuvimos un momento importante a solas con Diana, que se quedó, y allí nos dijo que desde su experiencia era muy importante tener algunos elementos claros en la gestión y prácticamente organizar la semana de la gente. Habló de esas rocas que nosotros debíamos tener a partir de fijar reglas básicas dentro de nuestra gestión, entender los códigos de cómo funcionan estos equipos en la virtualidad y poder planificar adecuadamente estas instancias para que en verdad esa productividad no se desperdiciara.
Hablamos también de los riesgos y para eso viajamos hasta Argentina. Y allí tuvimos a Gabriel Holland haciéndonos sugerencias en relación al cuidado que debíamos tener de los riesgos, pero nos dio un mensaje muy optimista, Gabriel, y nos hablaba de que todo esto podía ser una verdadera oportunidad. Una oportunidad para transformar digitalmente a las compañías, pero también una oportunidad para estar más cerca, no solo de nuestros clientes, sino también de nuestros colaboradores. Que la virtualidad sea el gran puente para sostener estos procesos de transformación y que quizás circunstancias como estas, que pueden ser desagradables, que de alguna manera nos plantean incertidumbres, que nos plantean grandes temores, terminar transformándolos en el gran salto que hoy necesitamos dar en términos de competitividad. Por último, y en nuestro desafío de ir de la teoría a la práctica, quisimos ir hasta las trincheras mismas de las compañías, y allí otra vez nos fuimos a Miami para tomar contacto con Alejandro Cerón, quien tuvo el desafío de implementar el teletrabajo en una semana y lo hizo exitosamente. Este ha sido el recorrido que soñamos para ustedes. Creemos que este es un momento, tal cual decía Gabriel Holland, para encontrar oportunidades, para darnos cuenta que el desempeño de la gente debe ser gestionado, debe ser monitoreado, y que para eso tenemos herramientas hoy que la tecnología nos ha dado. También tenemos la posibilidad de que toda esta enorme cantidad de redes que hoy utilizamos como seres humanos para conectarnos puedan estar al servicio de estar más cerca, de que el trabajo colaborativo en verdad ocurra, de sortear estos temores y esta falta muchas veces de comodidad en la cual nos pone, y ser conscientes de que hay todavía un potencial enorme en la gente y en las compañías por desplegar. Ojalá todas estas pautas, experiencias y creo yo reflexiones que pudimos compartir en esta tarde sean de valor práctico para ustedes. Nuestra recomendación es: tomémonos este espacio para pensar, tomémonos este espacio para salir de nuestra zona de confort, para poder buscar otros espacios y en verdad crecer. Creo que este es el principal desafío que nos pone la realidad y que tenemos la oportunidad, guardados en nuestras casas como estamos en esta tarde junto con Cecilia, para tomar este tiempo y dar el gran salto para el crecimiento luego que esto pase.